Muy bien, nos vamos directamente a San Juan. Hablamos de la necesidad de empleo, la necesidad de generar alternativas para fuentes de trabajo en la Argentina. Se han detectado, según un estudio que se ha realizado en la provincia de San Juan, falta de trabajadores calificados. Un tercio del personal no tiene primario ni secundario. Vamos a hablar con un miembro del directorio de la UIA de San Juan, Gustavo Fernández, a quien recibimos. Gustavo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, como siempre un gusto conversar con Telediario en esta tarde de hoy. Bueno, gracias por el tiempo. Gustavo, ¿cómo se desarrolló este trabajo interesante que arribaron a estas conclusiones? Bueno, este trabajo es un trabajo realizado por la Secretaría Ejecutiva de la Unión Industrial de San Juan, que ha implicado el relevamiento de entre más de 50 empresas industriales radicadas en la provincia, la mayoría de ellas pymes y micropymes. Casi el 70% de las empresas encuestadas corresponde al universo pyme y micropyme del sector industrial específicamente. Se ha hecho un relevamiento fundamentalmente en un trabajo que pretende ser articulado también con el Ministerio de Educación de la provincia para relevar cuál es el estado de situación del nivel de formación y el nivel de educación del personal, de los operarios, y también detectar, por supuesto, cuál es el perfil de los futuros empleados que la industria va a demandar, atento a que lógicamente se detectan falencias en el sistema educativo y brechas importantes entre lo que el sector productivo demanda y lo que la escuela o el proceso formal de educación en la Argentina entrega, digamos, al mundo del trabajo, ¿no? Gustavo, claro, no tiene que ver esta falencia con una formación específica orientada a la producción, sino que están hablando de la formación básica, ¿no? Del primario y del secundario. Sí. Sí, hay una realidad, y es que si uno quisiera tener operarios el 100% con la educación primaria al menos terminada, se encuentra con una realidad dura, y es que lamentablemente el nivel de deserción que hay en la primaria es importante, y en la secundaria ya ni hablar. Es decir, hay muchos trabajos industriales, ni que hablar de otros sectores como el sector agrícola, donde prácticamente ni siquiera ya se pone como requisito a veces el secundario, porque si no uno directamente no encuentra candidatos para cubrir los puestos de trabajo. Es una realidad muy dura porque, como bien mencionas, estamos hablando de la educación básica, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una educación específica, de una educación orientada a la tarea que se va a desarrollar, que en muchos casos las empresas son las que están supliendo al sistema educativo con los costos que eso conlleva, ¿no? Gustavo, ¿el trabajo fue realizado en toda la provincia de San Juan? Sí, digamos, particularmente en aquellos departamentos de la provincia donde se desarrolla actividad industrial. Recordemos, San Juan es una provincia con una concentración importante de su población en lo que es el Valle de Tulum. San Juan está localizada, la provincia de San Juan prácticamente es un desierto, y gran parte de su población se localiza en el Valle de Tulum, y hay ahí 6-7 departamentos que concentran el 90% de la actividad industrial, y en ellos es donde se ha realizado esta encuesta, que, bueno, lo que ha determinado, como ustedes mencionaban, es que un tercio de los operarios industriales no han concluido sus estudios primarios, y después, digamos, si nos vamos a lo que es estudios secundarios, menos de la mitad de los empleados industriales han concluido sus estudios secundarios. Bueno, siempre decimos que el hecho de que algunas organizaciones confeccionen este tipo de estadísticas es una herramienta fundamental para después desplegar políticas públicas. Ojalá realmente sea atendido el informe por el área de educación y por el área de gobierno, ¿no? Para que sirva de algo, digo, este estudio que ustedes han hecho. Quería consultarle, Gustavo, ¿cuál es el perfil industrial que tiene la provincia de San Juan? Bueno, la provincia de San Juan, a partir de la década del 80, diversificó su perfil industrial. San Juan históricamente fue una provincia con una monoactividad que giraba en torno a la agroindustria orientada a lo que es la vitivinicultura.
la actividad agropecuaria asociada al cultivo de vid y todo lo que era el proceso de elaboración de vinos y mostos. A partir de la década del 80 y en función de una ley de promoción industrial, llegaron a la provincia una serie de inversiones que permitieron diversificar la actividad industrial y hoy tenemos presencia de actividad textil en gran medida, actividad química, actividad también importante en lo que es fabricación de materiales de construcción, actividad plástica asociada a todo lo que es la provisión de envases para la industria alimenticia. Y en la década, desde fines de los 90 y ingresados ya en este siglo XXI, la irrupción de la minería también permitió, digamos, ampliar esa base de diversificación industrial, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el sector metalmecánico y la industria metalúrgica, que tiene una demanda importante también tiene a partir de la minería, digamos, que demanda mucho de este tipo de industria. De manera que si bien no es la actividad industrial en términos de lo que es la actividad del país, San Juan ocupa una muy pequeñita porción, representa el principal sector de empleo privado en la provincia, incluso antes que la actividad comercial. La actividad industrial en San Juan es el principal empleador, al menos en lo que es empleo formal registrado, ¿no? Aquí siempre tenemos que hacer esta distinción. Claro. Lo que es empleo formal registrado, la industria es el principal empleador de la provincia de San Juan y con un perfil bastante diversificado. Y este estudio que mencionaba, sin dudas que esperamos, y así descontamos que va a ser, porque ha sido encarado a partir de trabajos conjuntos con el Ministerio de Educación, porque lo que estamos viendo es, antes de discutir la especialidad y la formación específica, de lo que nos tenemos que ocupar es de que nuestros chicos terminen el primario y terminen la secundaria. Digo, porque eso es lo que nos va a dar la base para formarlos después como técnico y como operarios especializados en el mundo industrial. Claramente. Sí. Perdón, Ezequiel, Sí. quiero consultarle porque recién refería el buen nivel de empleo registrado que tiene en el sector de la industria. ¿Cómo evalúan ustedes este programa Planes por Trabajo que oficializó hoy el Gobierno Nacional? ¿Creen que va a impactar en positivo? Miren, yo lo comentaba más temprano con algunos colegas de ustedes aquí en la provincia de San Juan. Es decir, la medida que ha tomado el gobierno claramente es una medida que se caía de maduro, que debía ser tomado. Es un reclamo histórico no solo del sector empresario, sino de toda la sociedad. Lo que nosotros advertimos es que esta posibilidad que se abre de convertir los planes sociales en una suerte de aporte que incentive a la contratación de personal registrado o en blanco, como se lo conoce, requiere de otras condiciones que no se están dando en el país. Es decir, hay una coyuntura macroeconómica de mucha inestabilidad que genera mucha desconfianza. Esa situación hace que tanto las inversiones extranjeras como las inversiones también de los argentinos interesados en hacer actividad empresarial en nuestro país estén retraídas, estén demoradas, problemas como la inflación, problemas como el exceso de gasto público que no solo genera inflación a partir de la emisión monetaria, sino que también monopoliza la toma de crédito en el sistema financiero. El sistema financiero argentino, más del 90% de los fondos que tiene los presta al sector público. Solo el 10% de los fondos del sistema financiero van al sector privado y de esa porción apenas menos del 3% va dirigido a las pymes. Con ese esquema de financiamiento, con este esquema actual de gasto público que produce inflación, con este esquema de inestabilidad, de cepo cambiario, de dificultad para la obtención de insumos, es verdaderamente difícil que exista ese incentivo primario, que es el de decir, bueno, hay una inversión, se van a generar puestos de trabajo, aparece ahí sí el incentivo secundario, que es la oportunidad de transformar los planes sociales en trabajos registrados a partir de considerar el monto que cobran por ese plan social como una contribución a la toma de desempleo. La idea es buena, pero me parece que hay tareas previas que el gobierno nacional debe encarar y que no se están atendiendo del todo en estos momentos. Claro, la coyuntura de la educación en la Argentina es un tema que hay que atender necesariamente antes de estos planteos, ¿no? Pero Gustavo, estaba leyendo también en el informe la necesidad de electricistas, por ejemplo, y pensaba en la carencia de escuelas técnicas en la Argentina en los últimos años. ¿Cuánto se siente esa necesidad concreta de escuelas técnicas en la Argentina y allí en su provincia, en San Juan?
Bueno, en la provincia de San Juan debemos decir de que han subsistido dos importantes escuelas técnicas, una en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia y otra escuela muy importante en el ámbito de los colegios preuniversitarios, a cargo de la Universidad Nacional de San Juan. Hay dos muy importantes escuelas técnicas que son las que han sobrevivido a lo que fue el embate en la década del 90 contra la enseñanza técnica, que bueno, hoy nos damos cuenta de lo negativo que fue eliminar todos los trayectos técnicos en la formación secundaria, porque evidentemente el mundo del trabajo, y no solo el mundo del trabajo en la industria, ¿no? La carencia de oficios la vemos en la vida común. Es decir, la carencia de electricistas, de plomeros, de gasistas, de carpinteros, incluso lo vemos en lo que es el oficio al servicio como empresa de servicio para cubrir esas necesidades de la población en general, no solo de las industrias. De manera que es un camino que lo sufrimos en la actividad industrial. San Juan no está exento de lo que ocurre en el país, más allá de que hayan sobrevivido un par de escuelas importantes en la provincia que han sostenido esa formación técnica, pero lejos está de ser suficiente para lo que es la demanda de algunas actividades, como por ejemplo la misma actividad minera tan importante en la provincia de San Juan, que tiene en vista importantes inversiones. Muchas veces tienen que salir a buscar personal fuera de la provincia porque no lo encuentran en San Juan en la medida de lo que esa capacitación la empresa demanda, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Se vendrá una reunión con el Ministerio de Educación seguramente para plantearles este estudio, Gustavo, ¿no? Sí. Este estudio ya nuestra Comisión de Educación en la Unión Industrial de San Juan ya lo está haciendo llegar a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, que insisto, son tan interesados como nosotros en lograr revertir esta situación. Esto surgió a su vez dentro del marco de lo que se denomina el Acuerdo San Juan, una iniciativa que se llevó adelante allá cuando recrudecía la pandemia y que permitió encontrar una serie de ejes de trabajo entre el sector privado y el sector público, y este es uno de esos ejes, ¿no? Encontrar una articulación pública-privada que permita orientar la educación de los sanjuaninos y de los adolescentes y niños sanjuaninos hacia el mundo del trabajo. Muy bien, Gustavo Fernández, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes como siempre.